Te pido encarecidamente, mi querido hermano y mi querida hermana, delante de los ojos de Dios, agarre su Biblia y léala. Agarre su Biblia y léala. Cumpla su deber. Porque el deber de creyente, empezándolo por la parte personal, individual, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Te estás dejando engañar? ¿Qué te están dando desde el púlpito de tu congregación? Desde este púlpito que está aquí. ¿Hay consistencia? ¿Hay coherencia? A través de tu escritura, mi Dios. Que sean tus escrituras que causen en nosotros la transformación que tanto necesitamos, mi Dios. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Buen día, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hace 18 años he cumplido la mayoría de edad en el ministerio de la predicación. Hace 18 años, lo comentaba ayer, cuando me ordenaron al ministerio de la predicación, en el acto mismo no fue que solamente se citó y se leyó Timoteo y Tito, primero y segundo de Timoteo y Tito, no solamente fue que se leyeron y se citaron, sino que me mandaron que me estudiara eso, para que entendiera de qué se trataba, de cómo es que son las cosas, de qué es lo que se trata, lo que vamos a hacer al pararnos aquí, que solamente es leer la palabra, exponer la palabra, predicar la palabra y recordarles, tanto primeramente a nosotros mismos como a nuestros hermanos, recordar qué es el Evangelio. No es invención humana, no es agregar cosas nuevas, no es ponerlo más interesante, sino que es exponer la Biblia. Hace 18 años me decía eso Cecilia Belia. Y cada año que pasa, cada vez que voy a los estudios de la palabra, recuerdo eso. Primero y segundo de Timoteo y Tito. Estando por Italia, fuimos a Latina y me llamó la atención que el pastor me voy a atrever a hablar en lengua, de Chiesa de Latina, Chiesa, ¿ves? Por eso ni que está inventando. Que Chiesa de Latina, pero el nombre de la iglesia es El Oasis. Y el pastor se llama Estefano y su nombre es, el apellido es Alac. El pastor Estefano Alac, estando allí, hizo referencia a algo y nuestra hermana Karim nos comentaba que el pastor, cuando asumió el púlpito, el pastorado de esa iglesia, hizo agregar algo a la constitución, al acta constitutiva de la iglesia. Y dijo algo más o menos así, que me confirmen los hermanos que están aquí hoy en día de esa iglesia. Que le pedía a la iglesia, a la congregación, que estuviese pendiente de la predicación y que si él predicaba algo que no era el evangelio y si él adulteraba el evangelio o cambiaba el único verdadero evangelio, que lo removieran del púlpito. Le encargaba eso directamente a la iglesia. De verdad, eso es digno de reconocer y replicar en las demás iglesias, porque hay quienes solamente llegan, se paran en el púlpito y listo, ya es lo que yo dije y se acabó. Muy pocos pastores hacen eso, de verdad que sí. Es digno de reconocer, de admirar y de replicar en las iglesias. ¿Por qué? ¿Es una invención que se está inventando eso? El pastor Estefano no se está inventando algo nuevo. Eso está en las Escrituras. De eso va a tratar el estudio que vamos a hacer hoy en comunidad. En el libro de los Hechos, que son los hechos del Espíritu Santo, lo que siempre le vengo diciendo, sale como Hechos de los Apóstoles, pero todos los hechos son ahí movidos por el Espíritu Santo, el libro de los Hechos narra la historia de la iglesia, cuando Jesucristo funda la iglesia y cómo es el desarrollo de la iglesia, qué es lo que hacía la iglesia, cómo hacían ellos las cosas, los errores que tenían también y cómo corregían esos errores. Y en el capítulo 17 dice, el subtítulo que tiene aquí Reina Valera del 60, dice, el alboroto en Tesalónica, pasando por Hechos 17. Hechos 17 del 1 al 3 dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos,
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días reposó, por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos. Fíjese el orden. Declarando, así una declaración. ¿Qué declaraba Pablo? Exponía las Escrituras, abría las Escrituras y decía, aquí dice esto. Es necesario que esto ocurra. Se trata de una exposición de la palabra. Dice que Pablo exponía las Escrituras, las abría, las leía, las exponía. En el original hace referencia a que abría completamente, o sea, leía al completo. No agarraba solamente un fragmento de las Escrituras, sino que las abría al completo. Abría completamente las Escrituras y exponía cabalmente. A veces hay un dicho que dice, no está en sus cabales. Dice, cabalmente, llama a que lo hacía con precisión, a justa medida, con precisión, de manera exacta, como él lo decía. No le incorporaba nada nuevo. A eso se le llama exponer las Escrituras. Lo que ahí dice. No son ideas humanas, no es lo que yo tengo en mente que vamos a tratar de exponer. No, es lo que aquí dice. Ese es el deber del predicador. Recuerdo, insisto una vez más y repito, hace 18 años me decían, léete 1 y 2 de Timoteo y Tito. Ese es el deber del predicador. No doblegar a las peticiones que hay en el corazón del ser humano, que hay gente que viene tratando de escuchar cosas que no están en la Biblia, y muchas veces cedemos, levanto mi mano en el pasado, y decimos cosas que es lo que quiere escuchar la gente, más no lo que necesita escuchar la gente, que es muy diferente. Ese es el deber del predicador, esa es la responsabilidad del que se para aquí. Está aquí de parte de Dios, pero está aquí delante de Dios. Esa responsabilidad hay responsabilidad no solamente en el predicador, hay responsabilidad en la congregación también. En otras palabras, ¿qué quiere decir lo que estamos leyendo que hace Pablo? Extraía lo que estaba ahí. Hay información aquí y extraemos información que está aquí. No metemos información, extraemos información. Lamentablemente hay quienes no hacen eso, no extraen información. Levanto mis 2 manos, que en algún momento yo hacía lo contrario. Lamentablemente, porque es lamentable, lo hacía yo en mi pasado, no extraíamos información, sino que veníamos con nuestra idea preconcebida en nuestra cabeza y la tratábamos de meter a juro aquí en la Biblia y agarrábamos una palabra de un versículo para validar nuestra idea humana. En vez de hacer eso, Pablo decía, ¿qué dice el texto? Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Es extraer lo que aquí dice. Pablo preguntaba, ¿qué dice Dios ahí? ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Nosotros hoy en día, aplicándolo a nuestra era, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? Como lo dije hace un momento, es extraer, no imponer. Muchas veces, lamentablemente, nosotros queremos imponer mi idea. Yo creo que, yo opino que, a mí me parece que, y dejamos de lado lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, porque estamos convencidos de que esta es la palabra de Dios. Entonces dejamos a Dios de lado, traemos nuestra idea, nuestro objetivo personal y lo aplicamos ahí. ¿Hay ejemplo de eso en las Escrituras? ¿De alguien que tomó algo de la palabra y lo usó a conveniencia? Sí, hay ejemplo, ¿verdad? Mateo 4. Mateo 4 nos dice literal y taxativamente lo que ocurrió. Mateo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador, Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él usó la palabra de Dios, pero con un propósito personal, con una visión y una meta personal que tenía. Él estaba tratando de avalar su plan con la palabra. Y Jesucristo le responde, está citando mal las Escrituras. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante que la Biblia habla sola, ¿verdad que sí? Solamente falta disponernos a leerla. El mejor ejemplo, hay muchos, pero el mejor ejemplo de cómo en vez de extraer, imponemos y traemos nuestra idea o nuestro objetivo personal para conseguir cosas avaladas por la Biblia, que no es lo que dice la Biblia. Esa es la responsabilidad del predicador, extraer y exponer. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? En cuanto a ese tema que venimos diciendo ahora, en el mismo capítulo 17 de Hechos, dice esto. La responsabilidad de la iglesia es esta. Versículo 10. Inmediatamente, recuerde que esto ocurrió en Tesalónica y a esa iglesia de esa región se le enviaron 2 cartas. Habían cosas que corregir, habían cosas que deberían hacerse de tal manera. Pero el versículo 10 no habla de otra iglesia, de la cual no existen cartas en la Biblia. Pero nos habla de otra iglesia que dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Porque los de Tesalónica no es ni siquiera que recibían el mensaje, sino que no le prestaban atención al mensaje. Y los de Berea recibían la palabra, pero no se quedaban hasta ahí. Recibieron la palabra con solicitud, escucharon, prestaron atención a lo que el predicador estaba diciendo. Y dice, recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así de verdad. O sea que la iglesia tiene la responsabilidad, que comparto, y de verdad es admirable lo que hizo el pastor Estéfano en Chiesa Oasis de Latina, que él llama a la iglesia a cumplir con su responsabilidad. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. A ustedes se les está recibiendo, se les está impartiendo, sea aquí en esta casa de oración, estudio bíblico, o en cualquier otra iglesia del mundo, se les va a dar un mensaje. Usted tiene que escuchar el mensaje. El predicador está diciendo esto. Lo que hace la iglesia debería. Vamos a ver primeramente vamos a ver dónde dice eso y por qué dice lo que está diciendo ahí. Esa es la responsabilidad. Arrancando de lo personal, del creyente, usted individualmente en su casa, tiene que revisar eso. Y segundo, en colectivo, el llamado que hacía el pastor Estéfano. ¿Qué vamos a hacer con una prédica? Recibimos, dispuestos. Vamos a recibir, venimos con disposición a oír, a recibir una enseñanza, una palabra, un sermón. Más allá, un estudio. Cuando seguimos a clases de discipulado o estudios bíblicos que se hacen, como mayormente hacemos aquí. Recibir, estar bien dispuesto a recibir la palabra, pero examinar. Esta gente examinaba. La gente piensa hoy en día que la primera iglesia o las primeras iglesias después de la fundación de Jesucristo, cuando fundó la iglesia, la gente piensa que la gente era tonta, que no revisaban y se comían cualquier cuento. La gente revisaba y leía, ¿no? Y verificaban. Vamos a ver si es verdad que eso lo dice ahí. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 11 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Examinaban, eso lleva a examinar, a preguntar, a escudriñar. ¿Se acuerdan la clase que dio nuestro hermano Manuel Álvarez? Escudriñar significa meterse en cada rinconcito y ver si la palabra está primeramente en la Biblia y si está usada conforme al contexto que se está aplicando en las Escrituras y si no se está sacando de contexto para algún fin específico. Excavar para extraer.
No excavar para meter nuestras ideas. Para al fin y al cabo decir, sí, es verdad, Dios lo dice así en su palabra. Ni para contender tampoco, porque hay personas que escudriñan mucho y es como para hacer la reunión. Y empiezan a llevar la contraria al pastor. Y yo creo que es para Ahí se conocimiento de uno. ahí se está sacando de contexto lo que realmente se está diciendo. Sí, porque dice, escudriñan la escritura porque me parece que viene contra la vida eterna. La vida eterna. Escudriñar para extraer lo que ahí dice. No escudriñar para meter mi idea. Y aplicando eso, lo que usted está diciendo, mi querida hermana, es voy a escudriñar a ver si eso es verdad, a ver si es verdad que está ahí. Ah, mira, es verdad. Ah, mira, es mentira. Pero no quiere decir ni por una ni por la otra que vas a contender. Si puedes confrontar. Hablábamos de cómo se confrontaba Pablo y Pedro. Hubo una confrontación, más no pelea. Lo que pasa es que en nuestra mente, en nuestra cultura, confrontar es pelea. No, mira, ven, hermano, eso está mal. No en pleno culto, no en pleno, mira, no. Llamas a reflexión. Llamas a reflexión. Mira, vamos a revisar la prédica porque ahí hay una cosa que no tiene que ser así. Lo que nos pasó hace unos domingos atrás, que nos llamaron a reflexión de algo. Sin contienda, sin pelea. Pero hay que rectificar el error. Lo que pasó ayer aquí. Ahí es donde entramos con el título de hoy. Consistencia y coherencia. Estefano, busca el significado ahí de la RAE de consistencia. Indirita, ¿tienes tu teléfono ahí? No. Consistencia y coherencia. Siempre venimos diciendo, cuando hacíamos el estudio de las iglesias, que Dios es el que escudriña los corazones y Dios sabe quién realmente es salvo de verdad y no solamente de la boca, pero no quiere decir por eso que vamos a estar en cualquier congregación. Bueno, no importa, como Dios sabe, no. Tenemos que estar en el grupo, en la iglesia, y tenemos que ser principalmente partiendo de lo personal, tenemos que tener consistencia y coherencia con lo que decimos que creemos, pero principalmente con la palabra de Dios. Tiene que tener consistencia y coherencia, primeramente la predicación, segundo la iglesia, pero sobre todo yo. Tengo consistencia con lo que yo digo que creo. Lee, Estefano. Coincidencia es cuando... No, consistencia. Ah, perdón. Cuando coherencia es la relación lógica y ordenada entre ideas, palabras, acciones, que significa que algo tiene sentido y no se contradice. Ejemplo, su discurso tenía coherencia, pero todas sus ideas estaban bien conectadas. Ejemplo, debe haber coherencia entre lo que dice y lo que hace. ¿Ves? Que no es nada nuevo, todo está ahí. No es ser novedoso ni traer ideas nuevas. Hablábamos en algún momento que si la iglesia tiene que evolucionar en algo, es en la manera en cómo ahí está la hiperconectividad hoy en día. Si hacemos un directo, lo oyen en cualquier lado del mundo, ¡pa! Y tenemos que estar pendientes de eso. Mandamos un mensaje en cadena, ¡pa! Cosa que no contaban ninguno de los apóstoles, ninguna de las iglesias primitivas. Eso, pero el mensaje bíblico es el mismo y no va a cambiar. Ajá, consistencia dice en general mantener las mismas características o actuar de manera constante. Ejemplo, tiene coincidencia en su trabajo, consistencia en su trabajo porque siempre entrega buenos resultados. En un material o sustancia se refiere a su textura o firmeza. Ejemplo, la masa tiene una consistencia. En su textura y firmeza tiene que ser bíblicamente sólido el mensaje. Bíblicamente sólido, no tiene caída por ningún lado. Se habla de fundamento, del principio, de la solidez, de la estabilidad. O sea, que no va a patear. No es que una de las 4 patas de la silla o de la mesa es de anime o de cartón, entonces cuando le metan presión, ¡pum! Y se vino todo abajo. Eso es lo que está diciendo no el pastor Estefano, sino el Estefano Espina que tenemos aquí nosotros hoy. Estabilidad del mensaje, sólido, bíblicamente sólido. Y no es que contenga algo de la Biblia, sino que sea la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Eso es lo que debemos primeramente como creyentes en lo individual buscar. ¿Hay consistencia?
¿De verdad es sólido lo que me están dando? ¿Bíblicamente sólido? Coherencia. Estefano. No, pasa que eso lo llevó a la otra. Dile a Cecilia. Dice, la coherencia se refiere a la conexión lógica, la relación o la alineación entre ideas y acciones. Por otro lado, la consistencia implica solidez, estabilidad y la aplicación sostenida de estas acciones a lo largo del tiempo. Juntas, estos conceptos forman la base para construir confianza y credibilidad. ¿Ves que van una de la otra? Es como una cadena con eslabones. Es como la exégesis y la hermenéutica. Una depende de la otra o una trae la consecuencia de la otra. Es como cuando a veces decimos y alguien está hablando, no, si este es incoherente, ¿qué estás diciendo? Eso no tiene nada que ver. De eso se trata. Tiene que haber consistencia, coherencia, relación lógica, decía Cecilia, ¿no? Ordenada, consecuente, o sea, que no son cosas aisladas, no, es que todo depende. Es una sola verdad que tiene dentro de sí doctrinas, la doctrina de la gracia, la doctrina, la justicia, la misericordia, el perdón, pero eso no son cosas aisladas, no, una cosa es por allá y la otra, no, todo la Biblia es un todo. Mientras no veamos como eso, va a haber falla, va a haber deficiencia, en lo personal primeramente. Eso es lo que la iglesia de Berea hacía. Escudriñaba la predicación. No por desconfianza, no porque le restaran méritos a la persona que estuviese predicando, sino que es el deber de todo cristiano. Yo añísimos antes, atrás, muchísimos años antes de llegar a los pies de Cristo, de que Cristo me llamara, es la verdad. Yo escuchaba que lo primero que decían los cristianos evangélicos era, lean la Biblia, ese era el lema. Te veía por todo Guanare, Estado Portuguesa, Venezuela, veía cartelitos chiquiticos y decía, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Todo creyente tiene esa responsabilidad. El pastor, el predicador tiene una responsabilidad. Pero el creyente tiene una responsabilidad igual, de la cual se le va a demandar en algún momento. Delante del gran trono blanco le van a demandar, ¿cumpliste tu responsabilidad? ¿O fuiste y te dijiste que sí? Bueno, porque lo que pasa es que habló muy bonito y el piano de fondo me convenció y lloramos todos juntos, pues. Había emocionalismo. No es que las emociones estén mal, el emocionalismo. Me están arrollando con palabras rebuscadas o con mucha elocuencia. Y la Biblia habla de eso. Pablo decía que mi predicación no sea por mi elocuencia, sino por la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de un creyente, ni hablar de la iglesia. Admirable lo que dijo eso el pastor Estefano. Muchachos, les encomiendo que si de aquí yo digo algo que no es, relevo del púlpito. Eso está comprometido con la verdad en el Evangelio. Todo creyente tiene la responsabilidad de buscar los principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos? ¿Lo dice la Biblia? Sí lo dice. ¿En qué sentido lo está diciendo? ¿Lo están sacando de contexto? ¿Lo están usando como pretexto para un fin personal o un fin específico? Desde lo individual hasta lo colectivo. Desde lo individual hasta lo colectivo. La congregación debe examinar la predicación. Es el deber. Y no podemos quedarnos callados en eso. No podemos quedarnos callados. ¿Es consistente y coherente lo que está haciendo, lo que se está diciendo desde el púlpito? Lo que estamos haciendo como iglesia es de verdad consistente y coherente con lo que dice la Escritura de Dios, la palabra de Dios. Hay algo muy importante que ya vimos y lo quiero volver a tocar. No se trata de citar pasajes bíblicos. No, pero es que la persona cita mucho la Biblia. Cuando predica, dice algo y un versículo, dice algo y un versículo. Veíamos en Mateo 4 que Satanás lo que hace es agarrar el versículo. Satanás agarra el versículo
Y es más, nosotros le decimos versículo, pero Satanás toma la palabra de Dios. Voy a volver por un momento a Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo dice, en el capítulo 3 de Mateo, termina así. Jesús se quiere bautizar y Juan el Bautista le dice que no, pero Jesucristo le insiste. Cuando Juan el Bautista por fin lo bautiza, ¿qué dice? Entonces le dejó y Jesús después fue bautizado y subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía como en forma de paloma. O sea, no es que era una paloma, sino como en forma de paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa fue la palabra que agarró Satanás. Satanás agarró la palabra de Dios y le dijo a Jesucristo esto. Aquí sí vamos a Mateo 4. Y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿se está dando cuenta? Que es algo muy sutil. Que no es que dijo, Dios no, tú no eres. No. Ah, Dios dijo que tú eres su hijo. Bueno, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan, pues a ver si es verdad. O sea, pone en duda la palabra de Dios en primer lugar. Y segundo, lo usó a conveniencia, porque lo que él quería era hacer pecar a Jesucristo. Y él, igual a Eva. Igual a Eva. En el principio Dios dice, puedes comer de todo árbol del huerto, menos de aquel. ¿Y qué dice Satanás? Ah, con que Dios dijo que no pueden comer de todo árbol. Se está dándoles cuenta. Por eso es que digo, no digo yo, dice la Escritura, que los que hacen son cuestiones satánicas. Satánicas porque es de Satanás el diablo, del enemigo, que trata de torcer la Biblia siempre. Y hacer que los hijos de Dios se resbalen y pierdan la visión. No es, citó muchos versículos, no. No es, predicó con elocuencia, no es. Él se mueve bien por el escenario y usa palabras rebuscadas y dice, y tiene un poder de convencimiento. No es eso. Insisto, Pablo decía que mi predicación no sea por elocuencia, sino por el poder de la palabra de Dios. No es, hay mucha emoción en el ambiente. Esas no son las palabras que tenemos que buscar, ni es así la manera de escudriñar. Es así, exalta la verdad de Dios. El hombre está, primeramente, ¿está predicando Biblia? Segundo, ¿es Cristo el centro o solamente está siendo una pegatina que ponemos al final? ¿Hay consistencia y coherencia bíblica? Mira, es verdad. Ese texto dice que la iglesia en Berea escudriñaba las Escrituras. Y escudriñaba las Escrituras para verificar que es verdad lo que estaba ahí y que la Biblia lo decía, que las Escrituras lo decían y el hombre lo estaba usando en su contexto. Segunda de Timoteo 2.15, Estefano. Segunda de Corintios 4.2, Ericarín. Cecilia, segunda de Pedro 3.16. Segunda de Timoteo 2.15, ¿quién lo tiene? Procura con la diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, perdón, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. El versículo anima a los creyentes a estudiar y conocer la palabra de Dios. Le pasó como el meme. Vivir de una manera agradecida a Dios, enseñar e interpretar correctamente de verdad la Escritura sin distorsionarla. Fíjate lo que acaba de ocurrir. Estefano no solamente vio el versículo, sino lo que trajo abajo el significado. No puedes estar distorsionando la palabra de Dios. Ni para conveniencia personal, ni para conveniencia congregacional. Procura presentarte delante de Dios bien obrero, aprobado, usando bien la palabra de Dios, no usando la conveniencia. No tengan de qué avergonzarse de ¿Cecilia tiene? Hablan del testimonio. Ajá, sí, a eso voy, a eso vamos, no me preocupe. El apóstol advierte
apóstol Pablo contiene enseñanza profunda. Señala que las personas son instrucción y sin una fe firme distorsionan, tuercen. Estos pasajes y otras partes de la Escritura lo que resulta en su propia perdición. Como también las personas inconstantes, no hay constancia, lo que decía Estéfano de la consistencia, llevaba la constancia, la consistencia, no hay consistencia y tuercen las escrituras para perdición. Y 2 Corintios 4:2. Sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Sin astucia, mire, el hombre es astuto, es elocuente, se mueve, es astuto. Empata una con la otra rápido. En los comentarios dice... Sin adulterar, presentando la palabra con verdad, fielmente. Aquí vas a decir. Específicamente eso, astucia no adulterando. Esto significa alterar, falsificar. Pablo asegura que jamás diluirá la palabra de Dios, ni la distorsionará para complacer a sus oyentes. Está en el 2:17. Ericarín dijo algo muy importante, que es donde tenemos que prestar atención. Todo creyente tiene que prestar atención en lo siguiente. Tomar parte de la verdad, una parte de la verdad, tomar parte de la verdad y presentarla como toda la verdad, eso se vuelve falsedad. Porque no te están diciendo la verdad completa. Y el apóstol da a entender que sus opositores practican dicho engaño y distorsión. En Nehemías 8, a mí me gusta mucho Nehemías porque yo las primeras veces que lo leí quedé abismado, porque hoy mismo, hoy en la actualidad, en las iglesias tienen escuela dominical de niños y los niños un mensaje acorde a ellos y lo leen diferente y aplican las cosas un poquito diferentes. La escuela de niños. Pero en Nehemías dice así: Esdras lee la ley al pueblo, estaba todo el mundo, el papá con la esposa y los hijos, niños y ni todo, la edad que tuviera, todo el mundo junto. Vamos a leer la Biblia, diríamos hoy en día. Vamos a leer la ley. Y se juntó todo el pueblo como uno solo. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, todo el mundo junto. Van a leer la Biblia, diríamos hoy. Van a leer la ley, dijo Esdras. Y el sacerdote trajo la ley delante de la congregación. Cuando hablamos una congregación, una iglesia, es toda la gente junta, una asamblea. Y leyó el libro delante de la plaza, y los oídos de todo el pueblo que estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y abrió pues, versículo 5, y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén. Alzando sus brazos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley. Leían el libro de la ley. Leemos la Biblia, diríamos hoy en día. Claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, el sentido que da la lectura. Es el sentido que trae la lectura bíblica. Todo el pueblo lloraba. Todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Y luego del lloro, luego del quebranto, decían, y se gozaban en gran manera. Había mucha alegría porque habían entendido la palabra de Dios. Lo que se le había enseñado, o sea, nos trae quebrantamiento, es lo primero que hace la Biblia, te quita la careta, es verdad, mira, yo soy un pecador, yo no me había dado cuenta, es verdad, yo necesito un salvador, mira, es verdad, yo con tú y que decía que yo era un cristiano evangélico, venía haciendo las cosas mal. Me quebranto, lloro, es verdad, tienes razón.
Pero después viene gozo. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo depositado en nosotros. Sin añadir nada. Esdras me gusta mucho. Nehemías 8. Cecilia decía, Cecilia anda, cuando está aquí, está concentrada, anda de toque, porque se adelanta. O sea, tú le das un toquecito y se adelanta. ¿Por qué? Porque Cecilia dice del testimonio. Muchachos, que esto es desde lo personal, no podemos estar señalando a nadie. Consistencia y coherencia. Estéfano nos leyó que era la consistencia, lo buscan y lo anotan, se lo dio de tarea para que nos lo llevemos para la casa como en la escuela. Y la coherencia. Y ya va. Yo digo que soy esto y yo digo que el Señor Jesucristo es el Señor de mi vida. ¿Hay consistencia en lo que yo estoy diciendo con lo que yo estoy viviendo? ¿Mi vida es coherente con lo que yo digo que soy, que Jesucristo gobierna mi vida? Y Dios pone personas a nuestro alrededor, como en nuestro caso, ayudas idóneas, que te llaman la atención. Y al contrario, nosotros como esposos, cuando decimos llamado de atención, está como la contienda. No es que te llamo la atención como un chiquito, no, sino mira, estás haciendo esto. Y eso se puede prestar para malos entendidos. Consistencia y coherencia. Estoy siendo consistente y coherente con lo que digo que soy. Yo de verdad digo que Jesucristo es el Señor de mi vida. ¿De verdad le estoy haciendo caso al Señor? A mi Señor y mi Salvador, que pagó con su sangre precio en la cruz por mí cuando sabemos que ese castigo era para mí. Como esposo, ¿estoy viviendo mi vida para mi esposa? ¿Estoy muriendo a mi yo por mi esposa? ¿Mi esposa, de verdad, esposa, se está de verdad sujetando a su esposo? Aquí ambos entendiendo de que son esposos y esposas cristianos evangélicos y que andan buscando agradar a los ojos del Señor. Los solteros, ¿estamos de verdad viviendo nuestra vida de soltería con consistencia y coherencia? Ahora, si eso es en lo personal, al que no está parado aquí, imagínese la lucha que uno tiene parado aquí. A mí me gusta ser muy sincero. Somos hombres. No, pero es duro, porque tú estás aquí. Tú estás aquí, delante de ustedes, de parte de Dios, pero delante de Dios, porque el Señor está aquí presente. Y daremos cuenta. Y al que más se le da, más se le exige. Mira, yo siempre digo lo siguiente y quiero decirlo una vez más. No hablo en nombre de una denominación. No te estoy pidiendo en nombre de una denominación que escudriñes el mensaje que se te está dando. Te pido encarecidamente, mi querido hermano y mi querida hermana, delante de los ojos de Dios, agarre su Biblia y léala. Agarre su Biblia y léala. Cumpla su deber. Porque el deber de creyente, empezándolo por la parte personal, individual, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Te estás dejando engañar? ¿Qué te están dando desde el púlpito de tu congregación? Desde este púlpito que está aquí. ¿Hay consistencia? ¿Hay coherencia? ¿Están exponiendo la palabra? ¿Están extrayendo lo que está en la palabra? ¿O traen ideas personales y la meten a juro en un mensaje, citando muchos versículos bíblicos? Esa es la reflexión que quiero que nos llevemos hoy. ¿De verdad estamos rindiéndonos a la palabra de Dios? ¿Estamos verificando lo que nos están dando desde el púlpito? Que sea de verdad lo que Dios dice que se predique. ¿Estoy siendo coherente con mi vida? ¿Tengo consistencia y coherencia con mi vida, con lo que yo digo que soy? Te pido de verdad, toma tu Biblia y léela.
Amado Rey del cielo, soberano Padre de la gloria, y Señor, una vez más te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por nuestros errores, mi Dios. Te pedimos perdón, Padre, por las veces que hemos fallado, mi Dios. Te pedimos perdón por las veces que te hemos ofendido, mi Dios, que te hemos dado la espalda, por las veces, mi Dios, que hemos usado a conveniencia tu palabra, Padre. Te pedimos perdón, poderoso Dios, por todas las veces que usamos algún versículo de tu palabra, mi Dios, para avalar nuestra idea. Perdónanos, Dios, oh poderoso Rey. Que sea tu Espíritu Santo que nos guíe el camino, que redarguya nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, y nos dé el discernimiento de lo alto, sabiduría de lo alto, Padre. Oh amado Rey del cielo, gracias por tu paciencia, mi Dios. No hemos sido consumidos, Padre, por tu ira, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, soberano Rey Supremo, por el sacrificio de Cristo Jesús, de tu Hijo amado, Padre, en el cual descargaste tu ira, mi Dios, en el cual lo vestiste con nuestro pecado. Toda nuestra injusticia se la pusiste a Él y toda su justicia nos las has transferido a nosotros, mi Dios. Toda la eternidad no bastará para darte gracias y alabar tu nombre en los cielos, mi Dios. Clamamos a ti, poderoso Dios Supremo, que seas tú y para tu gloria, guiando nuestro corazón a la verdad a través de tu Espíritu Santo. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.